Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al coloquio de licenciatura en física. Démosle un momento al público que se acomode. Estamos todavía con estudiantes ingresando al auditorio. Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos al coloquio de licenciatura en física. Muchísimas gracias por asistir, por acompañarnos. Muchísimas gracias a la profesora Olga Godoy, quien se dio el espacio de su clase para traer esta charla invitada que tenemos hoy. Y por supuesto, las gracias más grandes para nuestro invitado de hoy, invitado especial, el profesor Jorge Alberto Dueñas, de la Facultad de Ingeniería, físico, magíster en física, es el fundador de la ACTA, que es la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, y quien hoy nos va a hablar sobre estos temas muy interesantes de la teoría del Big Bang. Entonces, unos segunditos mientras terminen de acomodarse quienes están recién ingresando. Y profesor Jorge Alberto, muchísimas gracias, de verdad. La segunda intervención, la segunda contribución del profesor Jorge Alberto Dueñas en este espacio del coloquio de licenciatura en física. Acaba de hacernos en el fuera de cámaras, nos hizo el anuncio que vamos a celebrar acá los 50 años de Los la ACDA, 40. perdón, los 40 años de la ACDA en 2 años. Así que esta charla de una vez para motivarlos, invitarlos a, a la charla que haremos de homenaje, celebración de los 40 años de la ACDA. Entonces, pues sin más preámbulos, nosotros acostumbramos a recibir con un aplauso al invitado, pues que hoy no sea. Muchas gracias, muchas gracias. Muy agradecido a César y a Olga por la invitación aquí al coloquio. Ella me solicitó que si le podría hablar un poquito acerca de esa teoría de la gran explosión, que es la teoría que se considera en este momento el modelo estándar de la cosmología. Hasta hace algún tiempo la cosmología no era considerada una rama en sentido estricto científica, era más filosófica. Había mucha especulación en torno a ella, inclusive hasta hace muy poco. Estamos hablando por allá de los años 50, años 60. Había teorizaciones y todo eso que tenían que ver con cómo se había originado el universo, cuál era aproximadamente su estructura, cómo había evolucionado a lo largo de los eones, qué probable edad tenía y todo eso, si tenía un origen o siempre habría existido, si era un universo dinámico, era un universo estacionario que siempre tenía el mismo aspecto. Y eso venía de mucho tiempo atrás, o sea, no solamente de décadas, sino de siglos atrás, desde la época de los propios griegos. Ya había concepciones cosmológicas, ¿no? Pero no eran consideradas científicas, eran simplemente especulaciones más de carácter filosófico que carácter científico. Y más o menos hacia mediados del siglo pasado empezó a tomar, digamos, un matiz más científico porque empezó a estudiarse con los elementos importantes del método científico. Es decir, la observación, ya habían grandes telescopios, desde principios de siglo ya habían grandes telescopios. Muchas de las observaciones que se habían hecho a principios de siglo empezaron a tomarse en cuenta, por ejemplo, lo que hizo Hubble en los años 30 y todo eso. Y empezaron a comprobarse con las observaciones, entonces empezó a haber observación, experimentación, ya había cierta teorización y hoy en día, sin lugar a dudas, el cuarto elemento del método científico, la simulación. Los computadores empezaron a ser importantes a partir de los años 50. Los 4 elementos del método científico hoy ya los acogía esta concepción. Entonces ya adquiere
carácter completamente científico. Y hoy en día hay mucha gente trabajando en eso. Entonces aquí les voy a contar más o menos la historia, ¿no? Una historia muy rápida así de lo que es esa teoría, ¿no? Nuestro Sol es simplemente un granito. Es una mota, una partícula de polvo como las que podría haber en este salón. Casi nada somos, no somos nada. Dentro de 300.000 millones de estrellas que hay en toda la galaxia, o sea, imagínense, 300.000 millones, ¿no? Como un grano de polvo insignificante en una ventisca de polvo. Eso es el Sol. Y ni digamos la Tierra, ¿no? La Tierra comparada con el Sol es como este salón, un globo del tamaño del salón y una alberja. Entonces la Tierra comparada con el Sol en tamaño, ¿no? Como que nos vayamos poniendo como en contexto de las escalas, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de una escala muy grande, la escala de lo muy grande, de lo magnánimo, ¿sí? Y es una escala donde convergen muchas teorías. Y la Vía Láctea a la vez, en sí misma, es una dentro de miles de millones de galaxias. La Vía Láctea. Entonces, estamos hablando de un panorama extremadamente gigantesco. Y eso es apenas el universo observable, ¿no? Porque hay un universo que no es observable, no es alcanzable. Entonces, eso nos remite un poco a ser un poquito más humildes frente a la existencia y frente a las cosas. A decir, no somos nada ante la magnanimidad del universo, por lo menos conocido, ¿no? ¿Dónde empieza el cuento, no? Por allá en 1929, lo que les mencionaba, por allá en la época de los 30, Edwin Hubble encuentra que las galaxias más distantes, por observaciones ya con los grandes telescopios de la época, que fue uno de los privilegiados de esa época, todas que están suspendidas en ese espacio como motas, pues estaban como alejando de nosotros. Eso lo hizo a través de diversas técnicas y de procesos o fenómenos físicos que ya se conocen, como por ejemplo se conoce el efecto Doppler, ¿no? El efecto Doppler, es que como la pantalla quedó chiquita y que algunas figuritas van a verse allá. Entonces, cuando algo se está alejando de la Tierra y uno lo observa, por ejemplo, una galaxia, la longitud de onda de la luz que nos llega a ellas como que se estira. El mismo efecto el mismo efecto que se produce cuando una ambulancia se acerca de nosotros y se aleja de nosotros, pero con el sonido. Aquí ocurre con la luz, ¿no? Cuando se acerca, las ondas como que se comprimen, y cuando se aleja, como que las ondas se expanden. Eso quiere decir que la longitud de onda se estira, o sea que se va hacia frecuencias de onda más baja. Es decir, por ejemplo, el visible se enrojece y por eso se le llama corrimiento al rojo. Y en el caso de que se acercara, pues entonces las ondas se comprimen, las frecuencias aumentan, porque hay una relación inversa entre frecuencia y longitud de onda. Y entonces vamos a ver que si hablamos del visible, las longitudes de onda más corticas son las del azul y de ahí para arriba. Entonces se dice que hay un corrimiento hacia el azul en el caso de que se acerque. Entonces, usando esos descubrimientos que ya se conocían desde la época de la óptica de Huygens, Fresnel y todos ellos, ya se conocía el efecto Doppler. Entonces se encontró que eso se podía detectar muy bien a través de métodos espectroscópicos, que la espectroscopía también en esa época ya estaba muy bien desarrollada, porque se había desarrollado a partir más o menos de las 2 últimas décadas antes de llegar al siglo XX. Ya había muchos desarrollos en espectroscopía. Se habían hecho muchos descubrimientos, se habían visto las rayas de los elementos químicos,
Entonces, estudiando eso, él notó que algunas rayas provenientes de las huellas digitales de esos eh, objetos distantes se corrían hacia el rojo y con eso logró establecer una tendencia, ¿no? Un comportamiento entre las galaxias que se alejaban de nosotros. Eso se hacía, por ejemplo, observando cierto tipo de estrellas, por cierto tipo de estrellas que se utilizan como calibradores de distancia, que se llaman las cefeidas, ¿sí? Sobre todo en esa época se usaban mucho las cefeidas, hoy en día ya se usan un tipo de estrellas que son explosivas, que son las supernovas tipo 1A. Bueno, entonces se tenían ciertos métodos de calibración de escalas y se podía entonces saber que se estaban alejando y que se estaban alejando con cierta velocidad. Entonces él hizo una tablita como la que uno hace en un laboratorio de física, en donde colocaba la forma en que variaba la velocidad con la distancia. En este caso con una medida de distancia muy grande, porque estamos hablando de escalas gigantescas, ¿no? Esa escala de distancia es la de los parsecs, y en este caso son del orden de los megaparsecs, o sea, millones de parsecs, ¿no? Los prefijos que le enseñan a uno en física 1, ¿no? El mega, que quiere decir el millón, y el parsec, que es una unidad de medida, la más grande hasta ahora, de distancias a gran escala, que equivale más o menos a 3.26 años luz, ¿no? O sea, es más grande inclusive que el año luz. Y entonces encontró una tendencia y dijo, no, pues entonces las galaxias se están alejando de nosotros con una tendencia que es más o menos lineal, entonces pues con eso logró encontrar una relación, la pendiente de ese comportamiento pues llegó a llamarse la constante de Hubble, que medía una tasa, una razón, una rapidez de esa expansión, una tasa de esa expansión. Y con eso pues se estableció pues que el universo entonces se estaba expandiendo. Y ahí esa fue la clave para determinar que el universo en realidad se estaba expandiendo. Entonces ahí empezaron las teorizaciones y las especulaciones. Después de esa década de los años 20, entraron otros físicos a decir, bueno, pues si el universo se está expandiendo, entonces hagamos una extrapolación y devolvámoslo, ¿no? A ver qué está, si se está expandiendo en algún momento debió estar más concentrado. Y entonces empezaron a hacer ese tipo de estudios, de cálculos, y lograron determinar que más o menos debió haber sido en el pasado un sistema mucho más caliente y denso, y que seguramente el origen de ese proceso debe remontarse por allá a unos 14.000 millones de años, ¿sí? Y que seguramente en esa época surgió a partir de una bola de fuego primordial de algo que no era la materia actualmente conocida ni la energía actualmente conocida, plasma primordial, ¿sí? O sea, una especie de sustancia que no se parece nada a lo que vemos hoy en día, ni siquiera en los centros de las estrellas ni nada. Era una cosa distinta porque no tenía nada que ver con las partículas que conocemos actualmente, ¿sí? En ese momento seguramente no existían las partículas. Se habla en las teorías de gran unificación que es una sola partícula unificadora, una sola fuerza, o sea, una sola interacción en el universo. Y seguramente eso fue lo que después se repartió en las 4 interacciones, la gravitacional, la electromagnética, la nuclear fuerte, la nuclear débil, y que posteriormente dio origen a todos los tipos de partículas que hoy conocemos. También estaba como asociado a algún campo, ¿no? Algún campo escalar como el campo de Higgs, y entonces seguramente allá se lo originaron esas partículas y ese campo le otorgó la masa a todas las partículas que hoy en día conocemos, ¿sí? Inclusive a las que componen, a las que creíamos eran las más simples, como los protones y los neutrones, como los quarks, ¿sí? O sea, ahí seguramente apenas estaban formando también los quarks. Entonces, por eso les digo que estamos hablando de una cosa extremadamente distinta a lo que podemos hablar hoy en día, ¿no? Bueno, entonces mientras se expandía esa bola de fuego, ella se iba enfriando, ¿no? Como ocurre con cualquier sistema en la naturaleza, la ley de los gases ideales, ¿no? Cuando uno lo expande, entonces la misma cantidad de materia
a medida que le va aumentando el volumen y la tiene a cierta temperatura, pues su temperatura va disminuyendo. La famosa, las famosas leyes que se encontraron a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la ley de Gay-Lussac, ley de Dalton. Entonces aquí podíamos aplicar esa misma física, ¿no? Estamos aplicando una especie de termodinámica a ese universo primitivo. Entonces, en la medida en que él se iba expandiendo, pues se iba enfriando. Y en ese transcurrir, la energía iba disminuyendo de esa bola de fuego, entonces ya permitía, por ejemplo, que se formaran las partículas, aparecieran las grandes familias de partículas, los leptones, que es la familia a la que pertenecen los electrones, que es una partícula realmente elemental, ¿sí? Están también los mesones, mesones tau y los mesones, bueno, se me olvidó el otro nombre, los tauones y el otro tipo de la familia, ¿no? Los tauones y bueno. Y, por supuesto, los neutrinos asociados a ello. Y luego aparecen los componentes esenciales también como otra gran familia que son los quarks, ¿no? Todas las familias de quarks que hay ahí, como 3 familias, arriba, abajo, encima, fondo, bueno. Ese tipo de quarks con los arriba abajo era suficiente, los otros como que el universo como que es como un poco redundante, crea cosas de más, y con los arriba y abajo se llegaron a construir los protones y los neutrones. Y con los protones, los neutrones y los electrones, pues ya se podían construir los núcleos atómicos. Entonces llega un momento en que, por ejemplo, en ese proceso de evolución a partir de esa bola primordial, se forman las familias de partículas, ¿sí? En ese comienzo todavía eso era un caldo revuelto ahí de partículas y de energía, ondas electromagnéticas. Ya a esas instancias, por ejemplo, cuando se empiezan a formar los núcleos atómicos, ya estaban diferenciadas todas las fuerzas, ya no eran una sola fuerza unificada, ya se distinguía perfectamente la gravedad de la fuerza electromagnética, de la fuerza nuclear débil, de la fuerza nuclear fuerte. Eso ocurre más o menos en los primeros 3 minutos de comienzo del universo, que se forman los núcleos atómicos. Entonces a ese proceso se le llama la nucleosíntesis, ¿sí? Porque es cuando se forman los primeros núcleos atómicos, los primeros más o menos 100 segundos, ¿sí? Son sintetizados los primeros núcleos de los primeros elementos, ¿no? Del helio, del hidrógeno, del deuterio y más o menos hasta el litio, ¿sí? Eso es importante porque esa es una de las claves de esta teoría. Eso lo pronosticaron teóricos y después se determinó mediante observaciones que estos son los elementos más abundantes en el universo. Entonces, eso es una prueba a favor, o sea, una de las certezas que empieza a tener esa teoría es que es capaz de predecir el origen de los elementos primordiales de la tabla periódica y sus abundancias en el universo. Esa es una de los primeros aciertos que tiene esa teoría. Bueno, y después se formaron los átomos, los primeros átomos más o menos 380.000 años después, casi 400.000 años, ya se enfrió lo suficiente el universo como para que se formaran los primeros átomos, es decir, que los electrones fueran capturados por los núcleos y empezaran a formar las primeras estructuras atómicas de esos primeros elementos, ¿sí? A eso se le llamó la recombinación y justamente ahí el universo, cuando ya los electrones se acoplan a los núcleos y forman los átomos, el universo como que se vuelve transparente y entonces la radiación que antes estaba en un proceso caótico empieza a abarcar todo el universo en un comportamiento normal. Y esa emisión de radiación es la emisión de radiación que ya empieza a comportarse como la emisión de un objeto, tal cual como la de un cuerpo negro o la de un objeto a cierta temperatura. Y ahí es clave porque esos 380.000 años marcan la época en la cual tenemos el registro de la observación electromagnética del universo, ¿sí? O sea, lo que más adelante se va a llamar un fondo
un fondo de emisión de radiación, ¿sí? Bueno, pues resulta que ese fondo de emisión de radiación que proviene de allá, de esa bola primordial, que es el remanente de la radiación que va quedando y va bañando todo el universo, ¿sí? De esa época y que es el reflejo de ese enfriamiento paulatino que va teniendo, pues llega un momento en que es una emisión de radiación de onda larga, o sea, de una frecuencia muy baja porque ya la temperatura ha bajado. Eso pues se estudia con las teorías de radiación de cuerpo negro. Normalmente eso sigue en una curva, la emisión de todo cuerpo que esté por encima de la temperatura del cero absoluto emite, y lo hace en principio en todas las longitudes de onda y su emisión depende de la temperatura a la que esté, ¿no? Entonces eso tiende a formar unas curvitas que se llaman las curvas de radiación de cuerpo negro y resulta que el universo a estas alturas debió haberse enfriado tanto que su emisión de radiación debe corresponder a una temperatura de 2.73 Kelvin. Ya se ha enfriado mucho y en este momento el universo entero, no estamos hablando de ya los planetas, sino el universo como un sistema, es un emisor a 2.73 grados Kelvines. Perdón. Entonces, esa emisión se conoce como el fondo cósmico de microondas que fue emitida en esa época, 380.000 años ya después del origen del universo. Y estos señores, que son ingenieros, o eran ingenieros, ¿no? Pues estaban probando unas antenas, ¿sí? ¿Eran físicos? Arno Pencia, ¿no eran ingenieros? Ah, bueno, entonces, bueno, pero están haciendo un trabajo de ingeniería. Y por eso que llaman los gringos serendipia, ¿ya? Que uno se encuentra con un descubrimiento así sin querer queriendo. Estaban probando las antenas y encontraron que había una radiación remanente que no podían quitar y que provenía de todas partes. Entonces revisaron las instalaciones, la limpiaban, les quitaban de todo, filtraban posibles emisiones de ruido y todo eso y detectaron que había una que no podían quitar y que apuntaran donde apuntaran, siempre estaba ahí y era una emisión de ondas electromagnéticas que correspondían a un emisor en 2.7, 2.73 Kelvin. Y eso es prácticamente en el ámbito allá del infrarrojo. Y entonces a eso se le llamó, de las microondas, perdón, y a eso se le llamó el fondo cósmico de microondas. Ya una longitud de onda ya muy, muy grande para ser visible, ¿sí? O sea, de longitud de onda muy larga para ser visible. Entonces solo se podía detectar por medios de lo que después se llamarían los métodos radioastronómicos, ¿no? O sea, la astronomía no óptica, ¿sí? La fuera del visible. Y resulta que sus observaciones se acomodan muy bien a un emisor de esas características, 2.70 y bueno, 2.725, ¿sí? Entonces, ese es uno de los primeros aciertos de esa teoría, ¿no? O sea, una de las primeras certezas de esa teoría es esa, que se logra encontrar que el universo tiene un ruido de fondo, por llamarlo así, ruido entre comillas, ¿no? De fondo en las microondas. Y que ese es el remanente allá de esa época, de cuando se originó y fue una bola caliente que se fue enfriando y se fue expandiendo paulatinamente. Y eso hoy en día pues se ha observado ya, de fondo de microondas, que por cierto pues lo descubrieron ellos, se tropezaron con eso y de paso pues se les otorgó el premio Nobel por ese descubrimiento, o sea, una, digamos, un hecho importante, un acierto importante en favor de esa teoría de la gran explosión, pues prácticamente permitió que se probara que efectivamente la teoría tiene una gran, digamos, capacidad de certeza, de ser una descripción apropiada
de el universo, por lo menos en ese aspecto, cómo se originó, cómo ha ido evolucionando. Y seguramente que también, como veremos, también tiene que ver algo con su estructura, con su propia estructura. O sea, toda una teoría cosmológica, ¿no? Bueno, toda una teoría cosmológica. Entonces, esas observaciones se han hecho, ahorita les muestro, porque ahorita hablamos un poquito más adelante, se muestra cómo se han obtenido esas imágenes. ¿Dónde comienza? La parte teórica. Recuerden que la teorización inclusive se hizo antes. La teorización más o menos empieza con la teoría de la gravedad, de la relatividad general de Einstein hacia principios del siglo XX, ¿no? Porque esas ecuaciones que describen el mundo o el universo en su gran escala, en la gran escala, como les decía, es una teoría hecha para tratar de describir la gravedad, que es la fuerza que gobierna lo muy grande, pero termina siendo una descripción de la gran escala del universo. Esa teoría, pues, tiene una serie de soluciones que describen un universo en expansión, ¿sí? Es un universo, o sea, las soluciones de esas ecuaciones generan un universo dinámico, un universo en expansión, y uno de los que primero emprendió una solución fue este físico ruso, Alexander Friedman, ¿sí? Y él encontró una de las soluciones, y la solución era que el universo era un universo en expansión, un universo dinámico, que tuvo un origen y que tiene una dinámica de expansión. Después eso fue corroborado por otro físico que era clérigo, que es Georges Lemaitre, en 1927. O sea que habían aciertos teóricos que ya estaban respaldando previamente, y a la par, porque fue muy cerca la época del descubrimiento de la expansión por Hubble, a la par estaban, digamos que, dando dos elementos importantes. Recuerden del método científico, ¿no? La observación y la teorización. Ya ahí había un respaldo de dos factores que son propios del método científico para la teoría, ¿no? Y posteriormente, estamos aquí hablando de los años 40 y 50. Este señor, que es un gran divulgador como físico, es un gran divulgador muy bueno en el tema de la divulgación, George Gamow, el tocayo, ¿no? Él justamente emprendió intentar describir un universo que precisamente fue muy caliente en algún momento. Y en sus cálculos logra no solo determinar y predecir que el universo actualmente debería estar a 3 Kelvin, o sea, lo hace teóricamente, sino que además dentro de su trabajo logra predecir y explicar la abundancia de ciertos elementos químicos, como el helio, como el hidrógeno, como el litio, como el deuterio. Y además propuso que esos elementos se cocinaron mediante reacciones nucleares, o sea, la famosa nucleosíntesis, por eso se llama nucleosíntesis, ¿no? Entonces, habían, digamos que factores que convergían, y aquí la teoría pues lograba ya prácticamente ser, digamos que corroborada por las observaciones que ya se estaban haciendo en esa época. Aquí ya estamos en la época casi de los años 50, ¿no? Entonces, por ejemplo, este par de colegas de Gamow, Alfred y Robert Herman calcularon precisamente de manera muy exitosa esas abundancias que después ya se pudieron explicar y respaldar a través de todo el marco teórico y con las observaciones que ya se tenían hasta ese momento, ¿sí? Entonces, ya había demasiadas certezas, pero había gente que todavía no creía en esa teoría. Había todavía teorías de estado estacionario. El mismo Einstein creyó que el universo era siempre el mismo, que era estacionario, y entonces para evitar la expansión él le colocó allá un factor en la ecuación para que ese factor impidiera que el universo se expandiera, tuviera esa dinámica,
o sea, un factor que contrarrestaba la gravedad, o sea, una especie de antigravedad, que era un término que incluía en la ecuación, que se llamó después la constante cosmológica, de la cual él mismo se arrepintió cuando se dio cuenta que habían demasiado respaldo a esta teoría. Y dijo, no, eso fue una de mis mayores equivocaciones. Esta teoría ya así, el universo se está expandiendo. Yo ahí lo que hice fue un intento de explicar un universo estacionario, pero no era la única propuesta estacionaria. Fred Hoyle y otros también intentaron proponer una teoría del estado estacionario, y Fred Hoyle, precisamente en burla a esta teoría, fue que él quien le acuñó el nombre, la llamó la gran explosión, pero fue por un comentario sarcástico respecto a la teoría, porque dijo, eso se parece a una gran explosión, y así se quedó. ¿Sí? Bueno, entonces, los elementos primordiales, los primeritos de la tabla periódica, sí se sintetizaron al principio del universo, pero los elementos más pesados, de ahí para arriba, el boro, por ejemplo, para arriba, el oxígeno, el carbono, ya se sintetizan es dentro de las estrellas. O sea que había que esperar a que se formaran las primeras estrellas y las primeras estrellas se evolucionaran, tuviesen una vida y al final murieran violentamente para que en esos procesos se formaran el resto de los elementos. ¿Sí? Entonces, siempre la capa más externa de la estrella era la que albergaba los elementos, los primeros elementos de la tabla periódica. Y de ahí para adentro, como en una especie de estructura de cebolla cabezona, era que se iban formando los otros elementos, porque a medida que uno entraba hacia el núcleo, las presiones eran más altas, entonces permitía que se formaran núcleos más pesados y por lo tanto los elementos más, de mayor número atómico dentro de la ¿qué? Tabla periódica. Y eso más o menos ocurre hasta el hierro, más o menos hasta el hierro. Se forman ahí con el proceso normal de evolución de la estrella. Y solo en las explosiones estelares se forman elementos más pesaditos, que son los famosos, dentro de los que están los famosos elementos radiactivos como el uranio, que es hasta que el que se puede formar de manera natural. Y ahí para arriba los elementos no son tan naturales, se pueden construir de manera artificial. Bueno, entonces ya prácticamente, como les decía al principio, la teoría de la gran explosión pasa de ser una especulación científica, más bien filosófica, a ser una rama científica. Entonces ya tiene prácticamente cumple los requisitos del método científico. Entonces, como les decía, observación, teorización, observación, experimentación, porque muchos de los experimentos que tienen que ver con la teoría del Big Bang se hacen en los aceleradores de partículas, como el LHC. Ahí estamos reproduciendo cuando se hacen colisionar, por ejemplo, protones, se están reproduciendo procesos que debieron haber ocurrido al principio del universo. ¿Sí? Inclusive, ni siquiera en el LHC, en los primeros aceleradores ya teníamos acercamientos a lo que debió haber ocurrido al principio del universo. Cuando rompemos átomos y los desnudamos en sus núcleos y en sus electrones, o sea, en ese plasma ya tenemos aproximaciones a lo que debió haber ocurrido, a la materia que debió haber sido la materia típica del principio del universo. Y con esos tres elementos más la simulación, que es considerado por los epistemólogos actuales el cuarto factor del método científico, entonces ya cumple todos los requisitos para hacer una ciencia. Entonces la cosmología se vuelve hoy en día una rama científica en la cual trabaja mucha gente, ¿no? Mediante todos esos factores, ¿no? O a través de todos esos factores. Algunos se dedican a la observación, otros a la experimentación, otros todavía teorizan y otros hacen simulación, como la que hicieron hace recientemente. Recientemente hicieron una simulación de ese principio del universo, fue publicada en la revista Nature, unos físicos de Europa,
Lo hicieron mediante una simulación. Entonces, la teoría tiene gran respaldo. Y pues obviamente está ese gran respaldo que tiene a través de la observación. La astronomía óptica y la de radio, la radioastronomía, como les decía. Así empezó, de hecho, uno de sus grandes logros fue el haber encontrado ese fondo cósmico de microondas que lo hicieron Arno Penzias y Robert Wilson. Entonces, ya prácticamente pues es un ámbito científico de estudio en el que hay muchísima gente involucrada. Entonces, hoy en día ya se hace, por ejemplo, a través del Very Large Array, que se dedica a ciertos aspectos importantes de la teoría. Se ha hecho con satélites, como el primero que estudió ese fondo cósmico, que fue el COBE, ¿sí? Después vinieron dos más, ¿sí? Y esa imagen que les mostré hace un ratico, que ahorita seguramente la volvemos a ver, se logra a través de los 380.000 años después del origen. Esa se logra a través del estudio con estos satélites. Pero las observaciones a gran escala del universo también nos muestran que tiene una estructura y tiene una distribución. Esto que vemos aquí es una estructura de filamentos de todo el universo a gran escala. Son estructuras que tienen fácilmente 300 millones de años luz o 800 millones de años luz, o como la que se descubrió hace poquito de 1.300 millones de años luz. Y son aglomeraciones de galaxias. O sea, cúmulos, son aglomeraciones de supercúmulos que son aglomeraciones de cúmulos que son aglomeraciones de galaxias. Entonces aquí tenemos, este estudio ya se ha venido haciendo desde finales de los años, desde mediados de los años 80, se empezó a hacer este estudio con los grandes sistemas de observación, y se ha logrado establecer que la estructura del universo es filamentosa, pero una cosa muy interesante es que tiene más o menos una distribución homogénea de la materia, ¿no? Hay una como especie de homogeneidad y de isotropía en la distribución de la materia. Hay algunos vacíos y huequitos, entonces a eso se le llaman vacíos, el gran vacío por aquí hay uno que creo que se llama el gran vacío se me olvidó el nombre ahorita, por lo que está ubicado en una constelación. Creo que se llama el gran vacío de Virgo. Y esto por aquí, esta estructura así, que forma una especie de lámina de filamentos, se conoce como la gran pared. Una lámina de filamentos, cada filamento en realidad es una acumulación de supercúmulos. Y cada supercúmulo es una acumulación de cúmulos. Y cada cúmulo es un conjunto de galaxias. Nosotros pertenecemos a un cúmulo. Por ejemplo, la Vía Láctea pertenece a un cúmulo que lo componen 12 galaxias, que se llama el cúmulo local, el grupo local. Son 12 galaxias. Entre esas está la Vía Láctea y está Andrómeda, ¿no? Entonces podemos decir que cada puntico de estos, cada píxel, cada puntico de estos, cada manchita de esas, por resolución, es como un grupo de galaxias. Ni siquiera alcanza a ser una galaxia. Entonces esa estructura ha evolucionado también. O sea, al principio la materia estuvo muy concentrada, se fue dispersando a medida que el universo se va expandiendo, pero lo va haciendo de una manera homogénea. Y sin embargo forma estructura filamentosa, como les decía, hay unas en donde se aglomeran más galaxias que forman láminas, entonces se le llama la gran pared. Hay unas donde no hay vacíos, entonces se le llama el vacío de Virgo y cosas de ese estilo, ¿no? Que ahí no hay aglomeraciones. Haga de cuenta que es como una especie de telaraña, si hay pedacitos de la telaraña donde hay hueco y no hay telaraña, más o menos, ¿sí? A eso se refieren los vacíos. Pero la distribución es más o menos homogénea y isotrópica. Entonces, eso es uno de lo que veremos más adelante, que es uno de los problemas de estructura de la teoría, o sea, una de sus incertidumbres todavía, ¿sí? Y todo eso se ha logrado inclusive usando ya el telescopio espacial Hubble y el Webb, que han venido capturando imágenes de galaxias distantes. Creo que esta es la última del Webb.
la galaxia más distante que sea. Mire, esa es una mancha ya rojiza. Inclusive se han encontrado unos puntos, que se llaman los puntos rojizos, que en estos días está de moda por ahí en las redes, que no, que parece ser que son agujeros negros que aglomeran la materia tanto en ellos que parecen tener forma de estrellas, ¿sí? Pero que no son los agujeros negros usuales, sino que aglomeran tanto plasma alrededor de ellos que adquieren la forma de la estrella y el agujero negro termina siendo el centro de la estrella, de una especie de estrella rara. Eso. Y una estrella rara además, es una estrella completamente rara, no tiene nada que ver con las estrellas normales. O sea, es un objeto nuevo, para decirlo en otras palabras, un objeto que apenas está recientemente estudiando. Y entonces, ¿qué hemos podido hacer? A partir de observación, a partir de experimentos en los grandes colisionadores, pues la teoría tiene un gran respaldo. Entonces se ha convertido en el modelo estándar de la cosmología, así como hay un modelo estándar para las partículas elementales, o sea, para la escala de lo muy pequeño, ¿no? Y ahí está, ¿no? Por ejemplo, eso se ha estudiado a través de 3 satélites. El fondo de microondas, para poner un ejemplo aquí, es una de las observaciones importantes y claves relevantes de esta teoría. Se ha estudiado a través de 3 sondas. Estuvo primero el COBE, luego el WMAP, que es la sonda de anisotropía de microondas Wilkinson, ¿sí? Que realizó estudios adicionales y en cada una de ellas se fue mejorando la resolución de la observación. El fondo de microondas visto por el COBE, el fondo de microondas mejorado por la Wilkinson, y después vino el estudio del fondo de microondas por el WMAP, que fue uno de los últimos en esta primera década del 2000. ¿Sí? ¿Entre el COBE y qué? ¿Boomerang? Un globo que elevó INAP de Italia a 8 kilómetros de altura en la tomaron los datos que están entre estas dos primeras. Entre estas dos. Pues obviamente hay uno ve que como que la resolución se mejora y parece que el fondo de microondas pues tiene trata de tener una especie de distribución homogénea, pero tiene pues sus inhomogeneidades. Esas inhomogeneidades tienen que ver con el origen de esa estructura que debió haber empezado a formarse desde el principio del universo. O sea, el universo no pudo haberse expandido con la materia expandiéndose uniformemente, porque entonces nunca se habrían formado ni estrellas, ni planetas, ni galaxias, ni nada de eso. Y por supuesto nosotros no estaríamos aquí hablando de eso. Entonces debió haber ciertas zonas de concentración de materia donde fueron los nichos de formación de galaxias, de estrellas, de planetas y toda la estructura del universo. Entonces esa estructura es filamentosa. Eso sí se sabe que es una estructura filamentosa. Y a gran escala, muy grande escala, como la mostré en la diapositiva anterior, tiende a ser homogénea y isotrópica, o sea, uniforme. Pero al principio del universo se tiene que haber formado unas ciertas inhomogeneidades. Recuerden que esto es a 380.000 años, ¿no? Entonces tuvieron que haberse formado ciertas inhomogeneidades. Pero una característica de ese principio del universo es que parece que todo estaba a la misma temperatura. Y ese es otro gran problema. Porque como el universo estuvo desde el principio ya a la misma temperatura. Y lo vamos a ver, que esas cosas se empiezan a convertir en un problema para la teoría del Big Bang. Aquí hay una evolución, una imagen de la evolución rápida. Entonces, la bola primordial, la formación de las primeras subpartículas, la formación de las primeras partículas, protones, electrones, la formación de los núcleos atómicos, la formación de los átomos, 380.000 años, que eso se llama la recombinación, ahí es donde empieza la emisión de microondas, la formación de las estrellas, que ocurre más o menos a unos 280, 300 millones de años, empiezan a formarse las primeras estrellas, luego las primeras, empiezan a formarse las grandes estructuras que llamamos galaxias, y así poco a poco el universo va, mientras se va expandiendo, se va formando su estructura y la tasa de expansión tiene mucho que ver con la forma que va a tener el universo.
Entonces, si la tasa de expansión es constante, el universo tiende a volverse como una especie de objeto plano, ¿sí? Como si nosotros cogiéramos un globo, un globo, un globo, un globo y lo fuéramos inflando con una tasa de expansión constante, entonces vamos viendo que sus bordes aparecen cada vez más planos. Si lo puede hacer a una tasa más rápida, entonces si lo hace muy rápido, se va a expandir demasiado rápido, se abre demasiado rápido, la gravedad no alcanza a aglomerar los objetos y debería todo desintegrarse, ¿sí? Y si lo hubiese hecho muy lentamente, o sea, de forma desacelerada, entonces se habían formado ciertas estructuras hasta cierto punto, pero el universo se detiene y vuelve y colapsa. Bueno, esas son más o menos las tres ideas que hay alrededor de eso. Esta es una imagen muy interesante de eso porque nos permite ver una de los ajustes que se le hizo a la teoría. Un ajuste que se le hizo a la teoría para tratar de explicar ese problema de la formación de estructura, de la planitud del universo, porque él tiende a ser plano de una manera extraña, y del horizonte, porque vamos a ver que hay una parte del universo a la cual no tenemos acceso, ¿sí? Fue proponer una especie de ajuste que se le hizo al principio, muy al principio, antes, mucho antes de la nucleosíntesis, mucho antes de la formación de las primeras partículas como los protones y electrones, que fue el modelo de inflacionario. Eso lo hizo Alan Guth en los años 80, 81, 82 más o menos, y le hace un ajuste ahí para poder tratar de explicar ese tipo de problemas, porque como les decía, la teoría entonces va a tener algunas incertidumbres que se supone que las va a atacar este asunto. ¿Cuáles son esas tres incertidumbres esenciales, ¿no?, que surgen con la teoría misma desde el principio? El problema del universo plano o la planitud. Como les decía, el universo, la forma en que se aglomera la materia por unidad de volumen, a eso se le llama la densidad. ¿Sí? La manera en que se aglomera la aglutina la materia por metro cúbico, por centímetro cúbico, tiende a tener un valor que es cercano a un valor crítico, o sea, un valor que marca la diferencia entre si el universo se expande y se abre completamente, entonces se le llamaría un universo abierto, o tiene el valor equivalente a ese valor, entonces es un universo que va a tender a ser plano, o tiene un valor menor, entonces es un universo que tiende a cerrarse, ¿sí?, a colapsar, se llama eso. Entonces aquí vemos las tres opciones. Entonces el universo por ahora tiene este comportamiento, porque por más que inicie con un valor así sea separadito de 0, de 1, por encima o por abajo, él debería, si tuviera un valor ligeramente diferente a 1, aquí vean, son valores cercanos a 1, si inicia con un valor diferente a 1, debería haber incrementado con un valor superior, si está por encima, que va hacia infinito a medida que evoluciona. O si es ligeramente menor, debe ser un valor que se acerca a 0 a medida que evoluciona. Pero resulta que el universo casi empezó con un valor cercano a 1 y así sigue. Ese es un problema. ¿Por qué la densidad de energía es tan cercana al valor crítico? Y sigue siéndolo. Entonces, eso se le llama el problema de la planitud. Eso nos da pues las tres versiones de universo. Un universo que tiende a aplanarse, un universo que tiende a colapsar, a cerrarse, un universo que tiende a abrirse, y da las tres geometrías del universo: la geometría plana, la geometría esférica y la geometría hiperbólica, ¿sí? Los invito a que revisen un poco eso de las geometrías del universo. Es interesante porque aquí no podemos concentrarnos en ello, pero sí podemos abarcar o revisar los tres problemitas. El otro problemita es el problema del horizonte, que tiene que ver por qué el universo es tan homogéneo.
¿Por qué si yo lo miro la materia se distribuye tan homogéneamente? Esto es una diferencia entre esto es homogéneo y esto es isotrópico. Pero esto es isotrópico, pero no es homogéneo. En cambio, esto es isotrópico y es homogéneo. ¿Sí? Entonces, el universo tiene esta característica. Es isotrópico y es homogéneo a la vez. ¿Por qué inició así? Dice como si hubiese empezado con unas reglas desde el principio. Ese omega cercano a 1, la distribución de la materia homogéneamente, pues así tenga pequeñas, pero a escala muy pequeña, inhomogeneidades, y eso se ve precisamente en el fondo cósmico de microondas. Y eso tiene un efecto, porque no explica por qué el universo tiene todas partes a donde lo miramos la misma temperatura. No debería tenerla. ¿Por qué? Porque el universo empezó de una manera, empezó de forma desacelerada. No, perdón, acelerada fue que empezó. De una forma acelerada. O sea, empieza con una velocidad casi cero y de pronto, como cuando uno infla un globo. Al principio, cuando ustedes están inflando un globo y no lo pueden inflar, y entonces hacen más fuerza y soplan y el globo hace así. Y de pronto lo siguen inflando y él lo hace a un ritmo menor. Eso es una imagen muy buena para digamos, representar esa situación del universo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo pinto 2 puntos sobre el globito y toco un punto mientras alguien lo está inflando y quiero tocar el otro punto, en la distancia y el tiempo en que me demoro en pasar el dedo de un punto al otro, el universo ya se expandió tanto que los 2 puntos quedaron muy separados y mi dedo ya no alcanza. Hagan de cuenta que el dedo es la velocidad de la luz y la distancia, la velocidad a la que se mueve el dedo es la velocidad de la luz y la distancia es una distancia que en principio debería alcanzar como mínimo a la velocidad de la luz porque es la velocidad más rápida, la más grande en el universo. Y en el momento en que se expande, no alcanzo a tocar el otro punto, entonces una parte del universo quedó desconectada. Entonces hay una tasa que está determinada por los descubrimientos de Hubble, ¿sí? A la cual se expande. Y recordemos que la física 1, en física 1, miremos un momentico esto, en física 1, uno ve que un movimiento acelerado es curvo, mientras que un movimiento a velocidad constante es recto. Entonces, ¿qué pasa? Si el universo empezó de manera, con una expansión desacelerada, o sea, empieza con una velocidad grande y va bajando su velocidad, eso es una curva, y esta distancia es la distancia entre 2 puntos A y B, los 2 puntos que les decía A y B. Mientras que esta es la tasa a la cual viajaría la luz para conectar esos 2 puntos. O sea, es proporcional a C por T. Entonces, hay una distancia que se llama la distancia de horizonte y otra sería la distancia real entre 2 puntos. Resulta que, miren que desde el principio los 2 puntos empiezan desconectados y nunca va a ser posible conectarlos a la velocidad de la luz porque la recta siempre está por debajo de la curva. Entonces, si yo quiero conectar los 2 puntos A y B, esta tasa es menor a esta tasa. Entonces, los puntos siempre estuvieron desconectados desde el principio. Y a estas alturas, ¿qué tanto están separados? Mírenlos acá. Esta es la Tierra del punto A al punto B. Ya no se pueden conectar a la velocidad de la luz. O sea, están causalmente desconectados y en este momento están separados desde la Tierra el punto A o desde la Tierra al punto B 46.000 millones de años luz.
y hasta dónde yo debería poder ver hasta 14.000, o sea, 13.8 billones de años luz, mil millones de años luz, o sea, hasta 13.800 millones de años luz. ¿Por qué? Porque eso es lo que debe haber viajado la luz hasta este momento. 13.800 millones de años luz. Es lo que se sabe que es la edad del universo, ya muchas corroboraciones se han hecho con las observaciones. Entonces hay puntos que están 33.000 años luz más allá, millones de años luz más allá. Esos puntos se separaron esa distancia desde el principio del universo. Entonces, ¿cómo podían dos puntos que empezaron distanciados comunicarse y lograr el equilibrio térmico? Y decir este a este, usted tiene que estar a 2.7 y usted tiene que estar a 2.7. Entonces ese se volvió un problema. Porque dos sistemas que están a distinta temperatura o que en principio parten con distinta temperatura para lograr el equilibrio térmico tienen que estar conectados causalmente. Y estos ya no, estos puntos ya no están conectados causalmente desde el principio. De hecho, estos puntos están más allá de, son todos los que están, todo esto es lo que está, todo este borde es lo que está más allá de lo que podemos observar. Nosotros podemos observar galaxias hasta 13.800 millones de años, pero no podemos ver lo que hay más allá, y ahí más allá hay otro universo. Y ahí, pues ahí surgen las otras teorías famosas de multiversos y todo eso, ¿no? Entonces, ese es un problema. Eso lo genera la homogeneidad, o sea, se le denomina el problema del horizonte. Y el otro problema es el de la formación de estructura. Porque el universo se formó estructura si su distribución es isotrópica y homogénea, no tendría por qué haber habido aglomeraciones, cúmulos de materia o de energía o de esa sustancia original para que posteriormente ahí en esa aglomeración se formaran estrellas o galaxias. Debería haberse dispersado la materia de manera homogénea y uniforme, entonces nunca haberse formado nada y nosotros no estaríamos aquí hablando. Eso se llama el problema de formación de estructura, ¿sí? Esos dos problemas, esos tres problemas, los resuelve el modelo inflacionario, pero con algunos problemitas, o sea, todavía. El mismo Wood dice, esto tiene algunas cositas ahí que algunos resolverán después, ¿no? Él lo resuelve diciendo que el universo, al principio, se expandió no de forma desacelerada, sino de forma acelerada. Todos conocen las formas de las curvas de aceleración, ¿no? Son así, ¿no? Cuando ven muy cinemática, ¿no? Entonces tienden a ser como parabólicas porque son cuadráticas. Y miren la curva, y miren la recta del viaje a la velocidad de la luz constante. Entonces, fíjense que ahora es al revés. Si el universo empieza de una manera acelerada, entonces los dos puntos A y B que están separados a la distancia de real, la y B, siempre se van a poder conectar, los va a poder conectar la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz, mire, lo que se mueva a la velocidad de la luz puede recorrer esa distancia sin ningún problema, porque esa distancia siempre va a estar, esa tasa va a estar por encima de la tasa a la cual el universo se expande. O sea, la tasa de conexión entre dos puntos siempre va a ser superior a la velocidad de la luz que la tasa que los desconecta a la aceleración del universo. Entonces los dos puntos desde el principio están conectados, de pronto más adelante se desconectan causalmente, pero eso será por allá miles de millones de años más adelante, de pronto el universo se acaba primero, ¿sí? O entra en una fase de muerte térmica, o si el otro problema que tiene que ver con que si se recoge y hay un colapso, ocurre primero, pero ya los dos puntos empiezan conectados. Entonces, la teoría del modelo inflacionario resuelve ese problema del universo, de la homogeneidad del universo,
y de por qué el fondo de microondas tiene la misma temperatura en cualquier lugar a donde nosotros miremos. Otro elemento, otro factor que soluciona es que esa tasa de expansión es tan grande que impide que ciertas estructuras primigenias que se debieron haber formado, que fueron las primeras aglomeraciones de materia como los monopolos, las cuerdas cósmicas y las paredes de dominio, sobre todo los monopolos se disiparan. Entonces los monopolos se disiparon demasiado rápido, entonces por eso explica el por qué hoy es muy difícil detectar monopolos. Más de que eran poquitos, fueron los primeros puntos de materia que hubo, pero muy pesados, por cierto. Se debieron haber dispersado, se debieron haber diluido en ese primer mar de sustancia extraña del principio del universo. Y entonces eso explica por qué las concentraciones no fueron tan grandes y tendían a ser homogéneas. Y solo en la gran escala uno veía concentraciones de materia que ya eran gobernadas, era por la gravedad. Bueno, entonces más o menos les estaba diciendo que es que esa teoría resuelve más o menos. Entonces se introduce el modelo inflacionario y el modelo inflacionario explica el fondo de microondas. Lo explica perfectamente. Por lo menos esa parte la explica perfectamente. O sea, resuelve el problema de la homogeneidad, el problema del horizonte. Resuelve el problema, también ayuda a resolver el problema de la densidad crítica, de por qué siempre el valor tiende al valor cercano a 1, ¿no? Entonces, también ataca ese problema y lo resuelve, aunque lo deja de una manera extraña ahí, porque esta teoría empieza a hablar de conceptos que tienen. Recuerden que aquí estaríamos en el reino de lo muy pequeño, inclusive de una escala más pequeña que la más pequeña de todas las partículas. Por ejemplo, el electrón. Entonces, aquí estamos hablando de un mundo prácticamente mecánico cuántico. Y allá domina, por ejemplo, es el modelo estándar de las partículas. Entonces, muchas de las teorías que se originan aquí en el comienzo del universo no son teorías que tienen que ver con la teoría de la relatividad general, son teorías que tienen que ver con el mundo de lo muy pequeño y entonces aparecen, por ejemplo, las teorías de gran unificación, ¿sí? Que es allá donde surge uno de los ámbitos de donde se agarra esta teoría, es teorías de gran unificación, y esas teorías de gran unificación surgen dentro de las teorías que buscan explicar el modelo estándar de partículas elementales. O sea, todo eso ya tiene que ver es con el ámbito mecánico cuántico, ¿sí? Ya no tiene nada que ver con teorías de la gran escala. Entonces, eso permite explicar la formación de estructura, porque ya se habla de estructura en el vacío, o sea, de campos escalares como el campo de Higgs, y de que hay distintas clases de vacío. Hay vacíos absolutos en donde uno no tendría ninguna energía, pero podría tener un valor de campo de Higgs, o donde el valor del campo de Higgs se hace cero, se tiene un máximo de energía. Entonces son gráficas o son imágenes que nos recuerdan como los montañitas dentro de un cráter, ¿sí? La montañita que se forman los cráteres de impacto, ¿sí? Así, más o menos esa es la estructura que tendría la gráfica de un campo, y esos vacíos pueden ser falsos, es decir, que antes de la montañita, antes de caer en un vacío, cae en un vacío que es falso porque tiene harta energía, y esos falsos vacíos que contienen energía son los que empujan el universo de manera antigravitacional a una aceleración. Y uno de esos falsos vacíos debió haber sido el que provocó la inflación. Pero el universo puede estar cayendo en falsos vacíos porque resulta que esta aceleración duró muy poquito. Duró del orden de 10 a la menos 38 segundos. Era exponencial, es decir, duplicaba el tamaño del universo cada paso de tiempo. En cada paso de tiempo se duplicaba el tamaño del universo. Y eso terminó
a 10 a la menos 35 segundos. Todavía ni siquiera se había formado. Estamos en la escala de Planck, mejor dicho, para decirlo de otra manera. ¿Sí? Una escala por allá donde gobierna prácticamente lo fundamental, las constantes fundamentales. Y luego el universo, cuando ya logró eso, explica el señor Alan Guth, pues empieza una expansión desacelerada. Y lo hace más o menos hasta unos 5.000 millones, 6.000 millones de años después del origen del universo. Y luego encontramos, y eso ya fue reciente, a finales de los 90, que aparece otra vez una expansión acelerada, que se encuentra con la observación de las supernovas tipo 1A en el 97, Perlmutter y otros encuentran que hay una expansión desacelerada, o sea que el universo no se ha comportado igual en las mismas épocas. De hecho, recientemente apareció, apenas esta semana, otra información en redes de unos cosmólogos que están diciendo que ese comportamiento que se le atribuye a algo que se llama la energía oscura del universo, esa energía asociada a esas aceleraciones que ha tenido el universo. Esa energía oscura que tiene que ver es con campos escalares y falsos vacíos y eso, evoluciona. Están diciendo que eso evoluciona. Pues ya nos dimos cuenta que por lo menos hubo una al principio, 10 a la menos 35 para atrás, luego se aceleró hasta 5.000 millones de años después del origen, y luego de 5.000, 6.000 millones de años para acá, otra vez está acelerando. Entonces, el universo parece que es más dinámico de lo que nos imaginábamos. Y no sigue una ruta constante. Entonces, hoy en día no sabemos si es abierto, si es plano, si es cerrado. Ni sabemos cómo va a evolucionar en el futuro. Entonces, una de las propuestas que están haciendo apenas está en el horno en estos días, en la puerta del horno, es que la energía interna, que es la que explica, la energía oscura, que es la que explicaría ese comportamiento de esos falsos vacíos, de esas energías que son antigravitacionales en un momento dado, ¿sí? O sea, contrarrestan la gravedad, que es la que tiende a desacelerar el universo, esos comportamientos antigravitacionales lo tienden a acelerar, y era la famosa constante que metió Einstein, pero Einstein no la metió con ese fin, era para que el universo se le quedara estático, no evolucionara, no se expandiera, entonces fue con otro propósito. Hoy en día se ha reintroducido, pero no como constante. Ya no se entiende como una constante que frene la expansión del universo, sino como una energía oscura, entonces se le ha denominado metafóricamente lambda, ¿sí? Y al introducirla en el modelo estándar, lo convierte en una teoría que se llama la lambda CDM, que quiere decir la teoría de energía oscura lambda, metafóricamente, con materia oscura fría. Y la materia oscura es otro cuento. Eso no vamos a hablar acá porque la materia oscura tiene otro origen, tiene que ver con otras cosas que ocurren dentro de las galaxias, dentro de la dinámica de las galaxias y que tiene que ver con teorías de gravedad. ¿Sí? Entonces eso allá convoca a hacer teorías de gravedad modificada y todo eso. O sea, eso ya abarca las teorías de lo muy grande. Aquí estamos hablando de teorías de lo muy pequeño. Bueno, entonces, esa era más o menos la historia que les quería contar, pues se le llama así, en algunos ámbitos se le llama la teoría de la gran explosión ardiente, ya tiene que ver con el comienzo, ¿no? Y pues hay todavía muchos interrogantes, como les acaba de decir, ¿no? Todavía hay mucha gente en estudios, como le digo, permanentemente, apenas estas 2 semanas han salido 2 cosas que tienen que ver con esto. Y hace como unos 3 meses salió una propuesta de otros físicos, cosmólogos, que hablan de que ese modelo inflacionario se explicaba se mejoraba a través de una partícula que llaman el inflatón. El inflatón.
Y resulta que hace unos 2 o 3 meses unos publicaron, y eso todavía está en ArchiveX, que no se necesita el tal inflator, que se puede hacer el modelo inflacionario sin el tal inflator. Eso tiene que ver con los vacíos. Los falsos vacíos utilizan el efecto túnel para producir generar esa energía que se libera desde el vacío y que es la que produce que el universo se expanda, que tiene un efecto antigravitacional, o sea, lo hacen acelerarse, contrarrestan la gravedad. Y cuando emergen, forman burbujitas. Y entonces por allá aparece una cosa del universo burbuja y de las burbujas en ebullición, de la energía primordial del universo, y que muchas de esas burbujas entonces después podían interpretarse como partículas, o sea, los famosos inflatones, ¿no? Y que esos inflatones entonces pueden dar origen a otros universos, cosas de ese estilo. Especulación. Otra de las tantas teorías de los multiversos. Entonces hay teorías de multiversos que tienen que ver con ese universo que no vemos a la más grande escala, y teorías de multiversos que tienen que ver con universos que se formaron desde el principio del universo al lado del nuestro, y que el nuestro solamente fue una de esas burbujas a la muy pequeña, pero muy pequeña, ínfima escala imaginable. Después del foro que hicimos en el interno de acta, pues se veía que depende como yo tome la traza del tensor. Hablando del campo escalar, ese campo escalar es la constante cosmológica, o sea, la que introdujo. Entonces, si yo meto la traza de un modo, la gravedad es repulsiva. Si la meto de otro modo, es atractiva. Y todas las opciones que han metido tienen unos problemas graves. De hecho, teorías de gran unificación no hay una sola, hay varias teorías de gran unificación, o sea, las que unifican las fuerzas, que dicen que la fuerza gravitacional se puede unificar con la fuerza electromagnética, con la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. De hecho, solo unifican las tres últimas. La gravedad no la pueden meter ahí, entonces la gravedad le toca, la tienen que meter en unas teorías que se llaman las teorías de gravitación cuántica. Dentro de esa la teoría de cuerdas, ¿no? Porque es que el artificio de los vacíos lo metieron fue porque al principio inclusive los mismos premios Nobel hacen esa aclaración. Hay una mala interpretación de las observaciones del año 98 que dan lugar a la aceleración, al universo acelerado. A la aceleración del universo. Porque es que lo que se interpreta es que después de 500 megaparsec, entonces aparece la aceleración. Parece que eso es equivocadísimo, porque entonces eso dio lugar a que se metieran como artificio los vacíos cuánticos. Entonces, el problema es que ellos por eso hacen esa curva que nosotros discutimos esa vez ahí con datos y todos, los datos originales de allá de la silla, que ellos hacen la corrección primero hasta antes de 400 megaparsecs. Y entonces aparece lo que se denomina la calibración lineal de Howard. Luego hacen de ahí para allá y se muestra que es acelerado. O sea, pero así, sí, de 400 para allá se ve súper acelerado. Bueno, hablando en términos de lo que es muy grande, ¿no? Y después por eso ellos hacen la gráfica desde el comienzo, todo, más allá y se ve que toda la curva es acelerada, o sea que la tal calibración lineal de Hubble no existe. Lo que pasa es que medimos a escalas tan pequeñas que no lo notamos. Entonces, por eso hay mucha gente que dice, es que ya no solo dice que hay una mala formulación de la gravedad y que la materia oscura no es la solución, pero hay gente que dice a eso se le suma las deficiencias tecnológicas, porque resulta que es que creemos que estamos produciendo una tecnología tan berraca que confiamos demasiado en ella y resulta que tenemos una tecnología deficiente. O sea que todavía estaríamos como en una especie de inflación, pero a una tasa más lenta. Entonces, los datos de la silla se suman todos desde el comienzo y eso da la curva acelerada. Una curva, siempre acelerada. O sea, un universo abierto, como este que está aquí. Un universo que se abre. No que se cierra, ni que se tiende a convertir plano, sino un universo que parece ser que se abre. O sea,
muchos proponen que la geometría más aproximada del universo es la hiperbólica, ¿no? Esa es la propuesta, ¿no? Una geometría hiperbólica. Un universo que se abre como una silla de montar, la famosa geometría de la silla de montar, que es siempre el ejemplo típico, la silla de montar, es la geometría hiperbólica. Porque la geometría cerrada es la de la esfera. Y la geometría abierta, pues es la del plano, la euclidiana, ¿no? ¿Sí? Es eso. Entonces de ahí provienen esas cosas. Bueno, aquí ya con esto decimos que desde el microcosmos al macrocosmos, el viaje apenas ha comenzado. Ahí lo está diciendo el profesor. Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Jorge Alberto Dueñas por esta charla. Si nos da tiempo para algunas preguntitas. Pues sí, no hay problema. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Comentarios, opiniones y preguntas, todo es válido porque aquí todavía se puede especular. Bueno, mientras se animan, entonces, profesor. ¿Cómo llegamos a que son 300.000 millones de estrellas? O sea, ¿cómo contamos esa cantidad tan grande ¿sí? de objetos? Eso se hace por estadística, ¿sí? ¿Sí? Procesos estadísticos, porque ¿cómo cuentas uno por uno? No, por eso. Entonces, pero se hace por procesos estadísticos, las masas promedios de las estrellas y todo eso, el tipo de estrellas que componen esencialmente ciertos tipos de galaxias, tiene que ver con la edad de las galaxias, y más o menos pues tú puedes suponer si por los estudios que se han hecho se conoce más o menos la masa de la galaxia, entonces puedes determinar más o menos cuántas estrellas la componen. Eso es una aproximación promedio, ¿no? Okay. Sí, eso tiene que ver con dinámica galáctica, ¿sí? Y tasas de formación de estrellas, y todo eso es un campo de estudio que se llama tasa de formación de estrellas. ¿Sí? Profesor, dígame. Esto es para que tienen una pregunta, profesor. Yo creí que era usted, profesor. Yo les tengo otra, pero mejor los muchachos. Las mías son más fáciles. Sí. Las mías son más fáciles, profesor. Las dos, suéltalas. ¿Las dos? No, pues yo tengo pues dos preguntas. La primera es que me entró es ¿por qué nosotros no podemos ver más allá del universo observable? O sea, ese es 46.000 millones de años luz, porque la luz ya alcanzó hasta 13.800 y ese rango del universo ya se nos salió. No hay forma de viajar, tendríamos que viajar a la velocidad de la luz, mayor que la velocidad de la luz, y la velocidad de la luz es el límite en el universo. Entonces, esa zona que está ya entre 13.800 y 46.000 millones de años luz, es una zona inaccesible para nosotros. Entonces, ahí eso se presta para la especulación, ¿no? Entonces, ahí dicen que eso realmente es otro universo y no sé qué, y entonces aparece la teoría de los multiversos. Una de las planteamientos, una de las tantas teorías de multiversos que hay, porque eso hay como 5 versiones. Ok, bueno, y la otra pregunta es, pues que usted nos está hablando pues de las escalas en el universo, y pues que al final nosotros no somos nada en el universo. Entonces, ¿usted cree que estamos solos en el universo? Bueno, esa pregunta tiene que ver con la que se llama la famosa paradoja de Fermi. Esa paradoja de Fermi es bien complicada. No es de Fermi planteó fue una pregunta, después dijeron que eso era una paradoja, no. Él planteó una pregunta y alguien en el año por allá 78 en un congreso la volvió una paradoja. Y Richard Feynman decía que cuando algo es paradójico es porque está revelando algún grado de ignorancia que tenemos sobre el universo. Entonces, nosotros tenemos enormes grados de ignorancia todavía. Y si bien podría ser que en un universo tan grande, estadísticamente hablando, debería haber otra posibilidad de vida. No lo sabemos si en las 300.000 millones de estrellas que hay en la propia galaxia, porque estamos hablando de números muy grandes, y cuando estamos hablando de números muy grandes, en estadística a usted le explican que cuando entre más grande sea la muestra es mejor, ¿no? Entonces,
con una muestra tan grande hay una probabilidad de que haya otro ensayo de vida en algún lugar, otro ensayo estocástico. Lo que pasa es que la vida precisamente es un problema estocástico. Depende de demasiados factores restrictivos, ¿sí? Entonces, sí, claro, es posible que en la galaxia haya al menos una posibilidad, pero ya sabemos que sí hay una. O sea, la probabilidad ya no es 0. Hay una. Nosotros. ¿Sí? Pero puede haber otra. Puede haber otra posibilidad. Lo que pasa es que cuando hablamos de distancias intergalácticas, si nosotros escasamente hemos ido aquí a la Luna y nos toca devolvernos con grandes esfuerzos, imagínense comunicarnos con una civilización que viva la estrella más cercana, la más cerquita, a 4.2 años luz, que es Próxima Centauri. El viaje sería inimaginable, el costo de energía, la nave que habría que hacer y cómo mantienen poconón de gente. No, eso es un problema gravísimo. Para eso les invito a que se lean la teoría de los 3 cuerpos, que son una trilogía de novelas de Cixin Liu, un escritor de ciencia ficción chino, que se volvieron famosas y hablan de que ellos sí emprenden el viaje aquí, pero eso es un viaje de 230 años para esos, ¿cómo es que lo llaman ahí? Los solarianos. Es muy complicado. Y entonces, en términos de probabilidades, uno lo único que puede decir es, si nosotros por ahora somos los únicos, pues tenemos una gran responsabilidad. Es más grave. Tenemos una gran responsabilidad porque podemos ser insignificantes, los únicos en la galaxia. Podríamos ser la primera civilización en la galaxia. Tenemos una responsabilidad. Si vamos algún día a visitar otros planetas y lo podemos hacer por allá dentro de no sé cuántos millones de años, o cuántos cientos de años, o cuántos miles de años, no lo sabemos, depende de nuestra tecnología. Tenemos una gran responsabilidad por ser los primeros, pero además para eso nos debemos mantener, debemos sobrevivir. Y no estamos dando un buen ejemplo de supervivencia. Entonces hay más probabilidades de que nos sobreviva la inteligencia artificial que nosotros mismos sobrevivamos, porque tenemos una serie de defectos muy contraproducentes para lograr la supervivencia a gran escala en el tiempo. Entonces tenemos una gran responsabilidad y si no asumimos esa responsabilidad no podemos mostrarle al resto del universo que nosotros merecemos existir. Es que el problema está en la información. Vamos a darle al profesor. Yo le puedo meter todos esos cambios hasta lo último que hay en ciencia, Si quiere ya, a la ecuación o hacer una nueva ecuación de Drake, ¿sí? La de Drake. Sí, y luego de eso generar para cada posible civilización una gaussiana 3D que va creciendo a medida que se va aumentando el conocimiento de esa civilización, su ciencia, su tecnología, y va aumentando esa gaussiana, ¿sí? Habrán otras por allá que van aumentando, pero llega esta y se apaga. Motivos por el que se apaga, pues una guerra nuclear, una mala administración del planeta, bueno, lo que estamos haciendo nosotros. Estamos administrando mal el planeta. Y no alcanza a recibir la comunicación de otra, o esa otra está en las mismas que nosotros. Entonces, mientras una sube y llega a la cúspide, las otras apenas están subiendo. Cuando llegan y tienen la posibilidad de comunicar, entonces la otra ya se ha apagado. Y cuando hacemos una estadística grande alrededor de muchas galaxias, encontramos que la probabilidad de que 2 estén encendidas al mismo tiempo tiende a 0. No, y eso es lo que llaman los filtros naturales. O sea, que el universo tiene unos filtros naturales para impedir que la vida llegue a cierta etapa, ¿sí? Ahora bien,
Se supone que ahí está el espacio para el libre albedrío y la inteligencia. Se supone que adquirimos la inteligencia por algo. Y es para administrar nuestra propia existencia. Pero hay un problema que sí es claro en el universo. El universo es terriblemente hostil a la vida. Todo lo que ustedes miren y para donde miren en cualquier lugar del universo va en contra de la vida. Luego sí somos especiales. Sí. Y la supervivencia está en nuestras manos, exclusivamente en la inteligencia. Pareciera que la inteligencia fue un regalo a ver si sobreviven con eso. Jorge, si ya no sobreviven con eso, ya apague la luz y vámonos. Profesor, aquí hay otra pregunta de los muchachos. Sí, claro. Eso no necesariamente es una tendencia. Profesor, aquí hay una pregunta de los muchachos. Otra pregunta. Sí, de los jóvenes. Es capaz de entender el universo Sí, como claro. una gran máquina de computación, entender que estamos en una simulación que nadie está haciendo, lo está haciendo el universo, entender esa simulación en la que vivimos y poder utilizar parcialmente esa simulación para desarrollar nuestro conocimiento. Y la pregunta Si es eso no es así, no seríamos inteligentes. Y la pregunta si es si el propio universo entonces es inteligente o nosotros somos su inteligencia. Aquí hay dos preguntas. Sí, ¿cuál? Yo creo Dígame. que esas últimas dos, pues, nosotros pasamos la Sí. clase, ¿no? Sí. O sea, las últimas dos, es que el profe tiene clase en la 40, entonces. Él no va a clase hoy. Adelante. Listo. Entonces, mi pregunta es algo que no entendí de la exposición. ¿Qué son esos campos de escalares o los vacíos en los que entra el universo? El vacío tiene estructura, o sea, el vacío no es la ausencia de, o no es la nada, mejor dicho. El vacío en el universo es estructura dentro de, para no meternos tan de lleno, del espacio-tiempo. O sea, donde está todo, donde ocurre todo y está todo. El espacio-tiempo es donde está todo y ocurre todo. ¿Sí? Eso de hecho lo formuló el propio Einstein en su teoría de la relatividad general. Y resulta que uno podría decir, pues si ahí está todo y ocurre todo, ¿qué pasa cuando no ocurre nada en algún lugar? No hay nada en algún lugar, así acontezcan cosas. Espacio y tiempo. ¿Qué es nada? Pues nada es materia y energía. Pero uno va y desocupa todo, o algún lugar en el universo va y lo desocupa de materia y energía, y ese lugar tiene existencia, porque es una parte del espacio-tiempo. ¿Sí? Pero ¿qué hay ahí? Entonces, ¿qué queda después de retirar todo? No, hay una estructura. Resulta que sí hay unas formas de energía básicas que dan lugar, por ejemplo, a algo que se llaman partículas virtuales, o sea, ¡ping!, aparecen de la nada. ¿Sí? Y a esa estructura básica se le denomina un campo escalar, que es una forma de energía un poco distinta a la que nosotros estamos usualmente acostumbrados a pensar, como los campos electromagnéticos, ¿sí? O un campo magnético. Por ejemplo, yo traigo un imán y alrededor del imán sé que hay un campo magnético. ¿Sí? Yo podría quitar todo, materia. No puedo retirar el imán, pero lo puedo alejar y decir, ¿y qué me queda ahí? Me queda el campo. Eso que llena todo el espacio es el campo. Pues hay unos campos teorizados por la modelo estándar de las partículas que dice que cuando quitas todo, hay algo que queda que se llama los campos escalares, y el campo más básico de todo eso se llama el campo escalar de Higgs, que es el que le da el origen a la famosa partícula de Higgs, que es la que le origina la masa a todas las partículas. Ustedes no sé si, no deben conocer. Nosotros los que somos un poquito más viejos, nos acordamos de cuando íbamos a comprar algodón de azúcar. Eran unos señores que venían con un platón y uno veía que el platón estaba vacío. Y el señor empezaba a pasar un palito
y recogía y empezaba a formarse el coso de algodón. Yo decía, pero si eso está vacío, ¿de dónde sale eso? Es algo así, más o menos, que uno está ahí latente, llamémoslo el campo, y cuando alguien actúa sobre él o algo actúa sobre él, empieza a formarse un cúmulo de algo que tiene masa. Pues eso explica precisamente la formación de la masa de las partículas mediante el campo de Higgs y mediante una partícula básica que se llama el bosón de Higgs, que ya lo descubrieron, ¿no? Ya lo descubrieron en la HC. De hecho, pues digamos que eso es básico en la existencia de algo. Para que algo exista, o mínimo debe ser materia o mínimo debe ser energía. O si no, no tendría existencia, ya estaríamos hablando de la nada. Pero la nada inclusive va más allá, porque la nada implicaría que no existe el marco donde eso debería existir. Imaginémoslo como el marco newtoniano, el marco a la filosofía newtoniana. El marco es el espacio-tiempo. O sea, donde debe estar y donde debe ocurrir. ¿Sí? Aquí te tienen otra. Yo tenía la pregunta de cómo afecta la geometría a la expansión del universo. ¿Cómo afecta la qué? La geometría. La geometría. Pues hoy en día la geometría es una rama de la matemática muy útil en las teorías cosmológicas y en toda la cosmología, en toda la física, de hecho. Hay gente que dice inclusive que toda la física realmente se debería estudiar desde la geometría. ¿Por qué? Porque ¿cómo formuló Newton sus leyes? No, Newton no formuló las leyes F igual a M por A ni nada de esas cosas. Newton formuló sus leyes, si ustedes alguna vez consultan los Principia Mathematica, filosofía naturalis, pura geometría. Pura geometría. Allá no aparece ni, de hecho, porque en esa época de Newton todavía no estaba bien desarrollada el álgebra vectorial no estaba bien desarrollada, solo hizo fue Gibbs, Gauss, Stokes, el mismo Maxwell utilizó después ya esa notación, él sí ya utiliza la matemática vectorial, pero Newton no, Newton eso fue a punta de geometría. Bueno, ustedes ven allá, si miran los principios de matemáticas, ven circulitos y rayitas y líneas, y con eso es que explica las leyes de Newton y explica un concepto central que es la gravedad. Entonces la geometría es muy importante y hoy en día geometrizar la física a través de la álgebra geométrica, como decía por ahí hace poquito alguien en una red, decía hay que usar la álgebra geométrica para formular teorías en la física, pues no es tan descabellado, es importante. De hecho, hay una rama de la álgebra que se llama la álgebra geométrica que la han usado para formular teorías de matrices que se usan mucho en la mecánica cuántica, en la mecánica hamiltoniana de Jacobi, Hamilton-Jacobi, que es la mecánica clásica, y en la misma teoría de la relatividad. Tú miras, la teoría de la relatividad tiene un gran contenido de geometría. Habla de la geometría euclidiana, la geometría hiperbólica, la geometría riemanniana, ¿sí? Pues es importante. Para despedirnos. Profesor, Profesor, dígame. Primero darte las gracias, Jorge, por tu charla. Primero, yo pienso que más que respuestas, yo noto son preguntas, ¿no? Para mí, lo que tú acabas de hablar, salen cantidad de preguntas. Ya noté como 15 preguntas que se desbordan del espacio. Para mí salen preguntas y preguntas y preguntas y veo que no hay respuestas. O hay respuestas parciales, discúlpame, ¿sí? Más pensando en los jóvenes, en los estudiantes, pensando en el mensaje, más bien que tu charla debe llegar a ellos, es la idea de que hay preguntas y no respuestas. Que todo lo que Jorge acaba de hablar aquí, el colega plantea son una cantidad de preguntas y algunas pequeñas respuestas para tratar de aclarar lo que ha ocurrido. Entonces, ese es el mensaje que le debe quedar a ustedes, muchachos. Que lo que veo que ustedes de pronto en un futuro, yo esperaría que los jóvenes, no nosotros los cuchos, en un futuro
puedan plantear una solución a todos estos problemas que se están planteando y que Jorge amablemente nos ha mencionado aquí algunos, no todos, ¿no? Entonces, para mí es como un reto, como un campo abierto, como algo bien difícil que hay que afrontar, y tendría algunas observaciones de lo que tú dices, que la inteligencia que tenemos es la que nos debe servir para mirar el recurso que tenemos para la posibilidad de que continúe la vida en la Que nos Tierra y en guíe, el universo. que la inteligencia Pero yo te nos diría guíe. que hay otras cosas más que la inteligencia, no solo la inteligencia. Yo pienso que de pronto ahí es algo limitado. Tenemos el sentimiento también, que no lo mencionaste, que de pronto se escapa algo de la ciencia, ¿no? El sentimiento es muy importante. Aparte de la ciencia, se necesita el sentimiento, ¿sí? Y lo que menciona Jorge, también está la política. En todo lo que ha mencionado está la política, está el sentimiento, y eso tiene efectos en nuestra sociedad. Entonces, para que los jóvenes también entiendan que la ciencia no está desligada de la sociedad, de la política y del sentimiento, ¿sí? Los científicos no son apolíticos, eso no es cierto. Tienen responsabilidades sociales, y muchos científicos pues le ha costado a la existencia. Algunos le han aportado, otros le han hecho un gran daño a la sociedad. ¿Sí? Entonces, la ciencia no es apolítica, y no solo la inteligencia es la que nos va a permitir sobrevivir en la vida, en el planeta, sino que hay otros factores que son intangibles, como es el sentimiento. Digamos, para completar lo que tú dijiste, digamos que otra visión no choca con lo que tú dices, sino es como, digamos, complementaria. Sí. Y otro comentario más que a mí me suena mucho a ciencia ficción, que no es que estoy diciendo que la ciencia ficción es mala, sino que es necesaria. Es necesario ese proceso de imaginación, o sea, que ustedes imaginen algo que no existe, que logren imaginar una solución que no lo ha pensado ningún físico ni ningún científico. Necesitamos la imaginación y necesitamos la creatividad. Son cosas bien importantes que no se enseñan con una charla. La creatividad y la imaginación necesitamos fortalecerla para poder dar soluciones a muchos problemas que tenemos, ¿sí? Que están planteados ahí algunos. Hay unos problemas sociales grandes que tenemos en nuestro país, en el planeta, ¿sí? En general. Entonces necesitamos la creatividad y la imaginación. Necesitamos el conocimiento también, necesitamos el sentimiento. Son cosas que están ahí. Y ese hecho de la ciencia ficción, como te digo, es muy importante. O sea, por lograr imaginar algo que nadie ha imaginado, crear algo que nadie ha creado, ¿sí? Tú hablabas de que no podíamos viajar a un sitio porque la velocidad no podía superar la velocidad de la luz, que es la velocidad más grande de que se puede mover una onda o un objeto, si es que logra eso. Pero hay unas teorías que dicen que el tiempo, también está el cuento con el tiempo, si podemos romper el tiempo, Jorge. O sea, no pensar en velocidad, sino en tiempo. Si yo puedo hacer un túnel y crear un hueco, eso sí. Rompemos el tiempo. Eso sí, estoy hablando de ciencia ficción. Puedo romper el está tiempo. Está incluido en las teorías de la relatividad. Puedo llegar a otro sitio. El agujero gusano. Exactamente, que no me incluye. Alcubierre, que no incluye ir a la velocidad de la luz, o por encima o por debajo. Entonces, esa teoría que es ciencia ficción, digámoslo así, es como un viaje en el tiempo. Que yo podría llegar a un lugar del espacio, en un lugar del tiempo, que es muy arriesgado. ¿Sí? La máquina del tiempo que tanto se ha hablado en la literatura y en la ciencia, esta máquina del tiempo que podría existir, date cuenta. Entonces lo que le digo yo a los jóvenes es que se arriesguen a pensar más allá de lo que les están diciendo del modelo de las 4 paredes y la teoría, que se arriesguen a hacer eso. Va más mis observaciones a los jóvenes que a tu misma charla, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues por la intervención del profesor, y redundamos el agradecimiento para el profesor Jorge Alberto. Gracias. Muchas gracias por acá. Bienvenido siempre al coloquio de licenciatura en física. Gracias por asistir. Gracias a Paula Rodríguez por su colaboración con el coloquio. Nos vemos la próxima semana. Chao, César. Gracias entonces.